Bueno, primeramente saludar a todos, buenas noches. Y bueno, ante todo agradecer a Contruc DBC por la invitación, ¿no? Por la invitación para este webinar. Pues bien, a ver, voy a compartir mi pantalla. A ver. Ok, solo para confirmar, por favor, ¿podría alguien ayudarme si el audio está correcto? Sí, sí, se te Y si escucha también, bien, Gilman. ok, gracias. Y si también está la pantalla compartida. Sí, sí, se está compartida, Gilman, no te preocupes. Ok, gracias. Entonces, bueno, eh, darles la bienvenida a todos y todas por el interés, ¿no? De querer compartir unos momentos agradables con respecto al tema de la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Bueno, el tema que vamos a tratar es con relación a ejecución de contratos de obra, ¿no? Sabemos, tenemos conocimiento de que las etapas que cuenta un proceso de contratación en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado son tres, ¿no? Actuaciones preparatorias, procedimiento de selección y una etapa de ejecución contractual del contrato. Pues vamos a revisar algunos aspectos importantes de esta última etapa, ¿no? Algunos de ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la etapa más importante, tal vez, ¿no? Dentro de un procedimiento de contratación. Seguramente no habrá una respuesta, ¿no? Una respuesta puntual y decir, la última etapa de ejecución contractual es la más importante por una u otra razón, ¿no? En el fondo, cada una de estas etapas serán relevantes, ¿no? Serán relevantes. Pues bien, el presente webinar o la presente presentación la he dividido en tres partes. Una etapa de introducción, una parte que vamos a ver de precios y plazos y una última parte de terminación del contrato. Entonces, espero que todos estemos prestos. No quisiera hacer un monólogo en esta presentación. Pido a todos y todas el apoyo o la participación activa de cada uno de ustedes. Pues bien, empecemos por la primera parte, la introducción. Para ello, les hago la siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la gestión de inversiones para el proceso de desarrollo del Perú? Pueden, por favor, apoyarme mediante el chat en brindarme su opinión respecto a la pregunta. Sería bueno de que participen y bueno, yo te voy a hacer lectura, Gilmer, de los comentarios, ¿no? Bueno, según Omar, cierre de brechas. Ok, me parece una adecuada cierre de brechas, ¿no? Tanto en infraestructura y también en servicios, ¿no? Servicios públicos. Eh, Hay un aspecto más que podríamos agregar, tal vez alguien. A ver, por favor, mediante el chat. por favor, reiterarles de que tratemos de que Cierre de sea brechas. dinámico y que podamos participar lo más que podamos, ¿no? Y aprovechar el webinar y también la experiencia, ¿no? De acá de Gilmer. Ok, entonces, como dice Omar, ¿no? Una parte es cierre de brechas. Cierre de brechas de infraestructura y también servicios públicos. Otra parte importante que debemos siempre tener en mente es que el Estado busca eficiencia, ¿no? Tiene que ser eficaz la gestión de inversiones. Asimismo, podríamos agregar de que
sean económicos, ¿cierto? Entonces, ¿a qué viene esto de conocer la etapa de la ejecución de un contrato? Más que todo, resaltar la parte de eficiencia, ¿no? Uno tiene que gestionar eficaz y eficientemente un contrato de obra. Sea viendo ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales de obra, la etapa de recepción de obra o liquidación, ¿no? En cada punto de la ejecución del contrato debe siempre tener en cuenta cuál es la importancia de gestión. Pues bien, una segunda pregunta, ¿qué es una obra pública? ¿No? Bueno, adelantándome a sus respuestas, el concepto primeramente de obra, ¿no? De obra quiere decir que es una construcción, que podría ser una remodelación de una edificación, por ejemplo, ¿no? Para ello nosotros necesitamos ciertos requisitos, como por ejemplo un expediente técnico, necesitamos personal técnico, necesitamos equipamiento, necesitamos materiales, ¿cierto? Todo ello lo denominamos obra, de acuerdo al reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La definición exacta de obra pública seguramente no la vamos a encontrar, ¿no? En el marco normativo. Sin embargo, podríamos decir de que una obra es pública en tanto hay la participación del Estado mediante una suma dineraria, ¿no? Un presupuesto público. Y seguramente esta definición no sea la más exacta, pero nos va a ayudar en adelante. ¿Qué más? ¿Y qué entendemos por contrato? ¿No? El tema es ejecución de contratos de obra. ¿Qué entendemos por contrato? Un contrato, pues, es un acto jurídico, ¿no? Algunos también lo denominan negocio jurídico, en la cual intervienen dos o más partes, ¿no? Por lo general son dos, ¿no? Una parte el Estado y la otra un privado, ¿no? Un contratista. En la cual, pues, va a haber un objeto, que uno de ellos, que el privado prestará un servicio o ejecutará una obra a cambio de una contraprestación. Pues bien, seguimos. A ver. Bueno, respondiendo a lo que Omar nos decía, ¿no? Cierre de brechas. Es cierto, por ello es importante la gestión de inversiones. Entonces, en el cuadro que se muestra, se puede apreciar de que en el sector transporte, la brecha en infraestructura es aproximadamente 57.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, ¿por qué muestro más o menos este cuadro? Quiero decirles que para ejecutar, ¿no?, este tipo de infraestructuras, tanto sea transporte, saneamiento o energía, necesitamos mecanismos para poder lograrlo. Por ejemplo, ¿no? Hay un buen porcentaje de esas inversiones que se ejecutan a través de obras públicas, quiere decir en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Entonces, aproximadamente es el 78% de las inversiones, ¿no? 78%, y si vemos el monto es de 30.000 millones de soles, ¿no? Entonces, ¿qué mecanismos más existen? También existen las famosas APP, ¿no? Si podemos advertir, en el 2014 era de unos 32.000 millones. Entonces, en el 2014, mediante APP se ejecutan obras en un monto de 12.000 millones, ¿no? Y ahí podemos advertir que es un monto
menor al 50%, ¿no? De lo que se ejecuta en el marco de la ley de contrataciones. Otro mecanismo son los OXI, o obras por impuesto, ¿no? Y en el 2014 solamente se ejecutaron 77 obras que por un monto de 1.000 millones de soles. Entonces, de estas tres presentaciones, ¿qué podemos decir? Podemos decir de que se ejecutan inversiones, se ejecutan obras mediante el mecanismo de obra pública, en el marco de la ley de contrataciones, ¿no? Entonces, es importante conocer estos temas, ¿no? O sea, si un profesional sale al mercado, ¿no? Seguramente va a encontrar, ¿no? Una obra que se está ejecutando en el marco de la ley de contrataciones. Entonces, va a ser necesario en mayor cantidad que estos dos mecanismos alternos, ¿no? El OXI y los AEPP, asociaciones público-privadas. Independientemente de ello, también existen otros mecanismos, ¿no? Que podamos encontrar. Por ejemplo, podrían ser ejecución de obras mediante organismos internacionales, puede ser núcleos ejecutores, podemos tener convenios, ejecución de estado a estado, ¿cierto? Pues bien, pero en general es ello, ¿no? En forma resumida vamos a ver cómo es de que se perfecciona o se firma en términos más simples un contrato de obra, ¿no? Seguramente en esta etapa ya un contratista que fue participante en la etapa de procedimiento de selección ya habrá ganado, ¿no? La buena pro, y esa buena pro ya se habrá consentido y por tanto ya será postor ganador. Y este postor ganador para la firma del contrato debe presentar una serie de documentos, que son 5 básicamente, ¿no? El primero de ellos serán garantías, ¿no? En este caso, el único requerimiento de garantías son las garantías de fiel cumplimiento, que en la mayoría de los casos se realizan mediante cartas fianza. Una segunda parte tendrá que presentar el contrato de consorcio, de ser el caso, ¿no? En caso de que se haya presentado más de un contratista, ¿no? Al concurso, ¿no? Debe presentar su respectivo contrato. Un tercer requerimiento es el código de cuenta interbancaria CCI. Cuarto, que acredite que cuente con facultades de perfeccionar el contrato. Y un quinto, los documentos que acrediten el requisito de calificación referidos a la capacidad técnica y profesional de obras y consultoría de obras. Adicionalmente a ello, seguramente en el caso de obras, debe presentar la constancia de capacidad libre de contratación de RNP, entregar el programa de ejecución de obra CPM, calendario de adquisición de materiales o insumos, entrega de calendario de utilización de equipos, entrega de análisis de costos unitarios de las partidas y detalle de gastos generales, en caso de que el procedimiento de selección se haya realizado mediante el sistema de contratación a precios unitarios. Y en caso que sea suma alzada, debe presentar la entrega de desagregados por partidas que da origen a su propuesta. Pues bien, este contrato, entre otros, debe contar con cierto contenido. Por ejemplo, ¿no? Debe contar con la identificación y asignación de riesgos, ¿cierto? Debe contar como mínimo con estas cláusulas, ¿no? Las cláusulas de garantías, la cláusula anticorrupción, la cláusula de solución de controversias y de la resolución de contratos por incumplimiento. En el caso de ejecución de obras, la entidad debe contar con una disponibilidad física del terreno, ¿no? ¿Se entiende? Ok, seguimos.
¿A partir de qué momento entra en vigencia el contrato? Y aquí hay dos puntos a considerar, ¿no? Una cosa es vigencia de contrato y otra cosa es vigencia del plazo de ejecución del contrato. La vigencia del contrato se va a iniciar al día siguiente de la firma del contrato y culminará hasta el momento del consentimiento de la liquidación de la obra y se efectúe el pago correspondiente. Aquí hay que tener bien en cuenta, ¿no? Anteriormente, en el marco del decreto legislativo 1017, solamente se decía que la vigencia del contrato era hasta el consentimiento de la liquidación. Ahora es hasta que se efectúe el pago correspondiente. Pues bien, seguimos. Ahora sí, vamos a entrar a esta parte ya que es exclusivo de la ejecución del contrato. Y vamos a revisar algunos aspectos, ¿no? Por el tiempo solamente, aspectos sobre control de precios y plazos, así como la terminación del contrato. Entonces, empecemos por el control de precios y plazos. Control del alcance. Entonces, en la siguiente lámina podemos ver una noticia, ¿no? Una noticia publicada en el diario El Correo, ¿no? Y bueno, el titular es, ¿no? Acuña aprobó más de 17 millones de soles en adicionales de obra, ¿no? Y seguidamente dice, el gobernador regional de Lambayeque firmó 89 resoluciones para autorizar el desembolso de mayor presupuesto a favor de empresas a cargo de la ejecución de 62 proyectos. El decano del Colegio de Ingenieros advierte que adicionales responden a errores en el expediente. Es cierto, ¿no? Seguramente en nuestra práctica profesional vamos a advertir de que la mayoría de casos que generan prestaciones adicionales de obra van a ser a raíz de errores en el expediente técnico, ¿no? Entonces, aquí nos haríamos algunas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos en la ejecución de una obra? ¿No? Podríamos poner una lista tal vez inmensa, ¿no? Riesgos ambientales, riesgo geológico, entre otros. Pero uno de ellos que debemos de tomar siempre en cuenta, pues, son las deficiencias del expediente técnico. Y ahora nos hacemos una segunda pregunta. ¿Cuáles son las consecuencias de los adicionales de obra? Y para ello sí quisiera que me ayuden mediante el chat, por favor, a dar Ya, pues tenemos, algunos... Gilmar, una pregunta con respecto de parte de Percy, que es la siguiente. ¿Los riesgos asignados en el contrato deben ser los mismos que aparecen en el expediente técnico? Ok, a ver, es una buena pregunta y vamos a decir lo siguiente, ¿no? A ver, el área usuaria, ¿no? El área usuaria que generalmente es, digamos, una gerencia de infraestructura o una gerencia de obra, ¿no? Es la que hace el requerimiento. Disculpe, ¿alguien tiene abierto el audio, por favor? ¿Podría apagarlo, por favor? Ok, entonces vamos a dar respuesta a la pregunta de nuestro colega Percy Alexis, ¿no? El área usuaria, al hacer su requerimiento, va a juntar el expediente técnico, ¿no? Dicho expediente técnico va a contener la identificación y asignación de riesgos. Hasta ahí creo que todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Con este requerimiento, el órgano encargado de contrataciones verá, ¿no? De acuerdo
En este caso de obras, siempre se va a designar un comité de selección. Dicho comité de selección elaborará las bases de acuerdo al requerimiento. No puede modificarlas, ¿no? Quiere decir que va a tomar todos los riesgos identificados en el expediente técnico tal cual. En caso no esté de acuerdo con una de ellas, tendrá que pedir al área usuaria que las modifique. No podría hasta ese momento, o sea, por consenso del comité, modificar dichos riesgos. Y eso va a ir hasta la firma del contrato, ¿no? Hasta la firma del contrato, ¿no? Solo se podrá modificar con la autorización del área usuaria. ¿Ok? No sé si con eso absuelvo las preguntas. Percy, por favor. Ok. Gracias, Percy. Seguimos. Entonces, la pregunta que les hice es, ¿cuáles son las consecuencias de los adicionales de obra? Por favor, me ayudan por el chat. Seguramente, a ver. Y la primera persona será, por favor. ¿Qué consecuencias conlleva un adicional de obra? Ampliaciones de plazo. Gracias, Clemente, ¿no? Y estas ampliaciones de plazo, mayores costos, ¿no? Mayores gastos generales, por supuesto. Lo más relevante aquí sería el plazo, ¿no? Si yo definí un plazo determinado, por ejemplo, de 1 año, seguramente con esta prestación adicional, ya no será 1 año, ¿no? En la medida que afecte la ruta crítica, ¿no? Como nos indica Yuri Sánchez. Sí, ¿no? Ya no será 1 año, posiblemente necesite unos 4 meses adicionales, ¿no? Entre el tiempo que va a demorar la elaboración de un nuevo expediente técnico para esa prestación adicional y la ejecución. Pero lo más crítico, ¿cuál es? ¿Cuál era la importancia, no? ¿Cuál es la importancia de gestionar inversiones? Una era, ¿no? Gestionar que todas las obras sean eficientes y eficaces, ¿no? Entonces, ello no voy a lograr. ¿Qué más? Cerrar brechas de infraestructura, ¿no? Ya no podré tener un servicio en un plazo determinado, ¿no? Me están postergando. Y ahí hay, digamos, una afectación más grande que es a la población, ¿no? La población. Ok, gracias. Vamos a continuar. ¿Cuáles serían las causales de prestaciones de adicionales de obra? Bueno, ahí adelantando un poco a lo que se verá en láminas siguientes, podríamos decir, y ya lo habíamos indicado, errores en el expediente técnico, ¿cierto? Seguimos. En contratos de obra suma alzada, ¿se pueden otorgar adicionales de obra? ¿No? Esta pregunta nace a raíz de que en contratos a suma alzada se dice de que el postor oferta un monto integral, ¿no? Un monto integral de acuerdo a una prelación de documentos como son los planos, especificaciones, memoria descriptiva y el presupuesto, ¿no? Es un monto integral que no varía, invariable, ¿no? Pero esto de acá, hace unos 5 años atrás, posiblemente era un mito, ¿no? Es decir de que en contratos a suma alzada no pueden haber adicionales. Pero hoy en día ya existen diversas opiniones del OCE y anteriormente el Consucode en el cual ya zanjaron este tema, ¿no? Ya se zanjó el tema y sí, pues, ¿no? En un contrato se debe de mantener el equilibrio económico, ¿cierto? Nadie se puede beneficiar a riendas de otro, ¿ok?
En la siguiente lámina se muestra una infraestructura para un estadio, ¿no? Pues este estadio que estaba en proceso constructivo y pues por situaciones imprevisibles o en este caso por fuerza mayor, ¿no? Colapsó. Entonces la pregunta sería, ¿se necesita una prestación adicional de obra para terminar la tribuna que se desplomó debido a un temblor de mediana intensidad? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Necesitamos una prestación? A rajatabla podemos decir que sí. A ver, por el chat. ¿Alguien podría opinar? No, la respuesta aquí es con un sí y un no, ¿no? O un no, ¿no? ¿Se necesita una prestación adicional para terminar esta tribuna? Sí, ¿no? Bueno, otro me dice no, Catherine me dice sí, Percy Alexis no. Al parecer hay, digamos, respuestas divididas, pero aquí sí hay que tener bastante cuidado, ¿no? Si bien es cierto, estaba en proceso constructivo, ¿no? Algunos dirán, ¿no? Toda estructura está diseñado para resistir sismos, ¿cierto? Eso sería una primera respuesta que pueden dar. Sin embargo, hay que entender que esto estaba en proceso constructivo, ¿no? O sea, durante el proceso constructivo también debe resistir a sismos una tribuna, una edificación. Entonces, seguramente algunos dirán que no. Por tanto, necesitamos ejecutar una prestación adicional. Pero aquí siempre hay que tener en cuenta algo. En toda obra se cuenta con seguros a todo riesgo, ¿no? Si bien es cierto, los seguros a todo riesgo cubrirán una parte del efecto que tenga algún evento no atribuible a las partes como un sismo, pero va a cubrir, digamos, en parte, ¿no? Los efectos del sismo. Entonces, podríamos decir de que en la medida, porque aquí habría dos caminos, una que sería resolver el contrato y una sería generar un adicional, ¿no? En la medida de que esta obra pueda continuarse, podríamos plantear la prestación adicional. ¿Ok? Seguimos. Pues bien, en esta lámina se muestra algunos aspectos de las prestaciones adicionales de obra, ¿no? Sabemos que una prestación adicional debe ser indispensable para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal. Asimismo, podemos decir de que esta prestación no debe estar considerada en el expediente técnico ni el contrato, ¿no? Dos aspectos importantes a considerar. Y otro aspecto es que constituye una prerrogativa pública. ¿Qué quiere decir? Que la entidad nos puede desaprobar nuestra prestación adicional, ¿no? No es como un procedimiento administrativo en el cual la entidad o el Estado sí o sí nos tenga que aprobar nuestra prestación, ¿no? Hay una prerrogativa. Para ejecutar una prestación necesitamos también que la autorización del titular y la certificación presupuestal, ¿no? O sea, quiere decir que debe estar aprobado, ¿no? Es un aspecto importante, ¿no? En la práctica seguramente vamos a ver, ¿no? La ejecución de estas prestaciones adicionales sin la autorización, ¿no? Sin la autorización, ¿no? Y ahí se puede generar pues una controversia, ¿no? Da lugar a un presupuesto adicional definitivamente, ¿no? Y va a ser también una modificación del expediente técnico. Entonces, ¿cuáles son las causales de esta modificación del expediente técnico? ¿No? Este gráfico podemos ver
¿no? En el diagrama de un esquema de causa-efecto, podríamos identificar tres causas, ¿no? Estas tres causas están establecidas en el artículo 34 de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Una de ellas son las deficiencias en el expediente técnico. O antes que lo denominan errores o deficiencias, ¿no? Errores en el expediente técnico. Pero esta deficiencia debe ser total, ¿no? O sea, falta de información total en el expediente técnico. ¿Qué más? Situaciones imprevisibles posteriores al contrato, ¿no? Los casos que más se acercan a ellos serían los de caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? O sea, situaciones que no son atribuibles a las partes. Y una tercera, por causas no previsibles en el expediente técnico, ¿no? Y que no sean responsabilidad del contratista, ¿no? Aquí son los hechos que por su naturaleza son imprevisibles al formularse el expediente técnico. Dificultades materiales imprevistas, ¿no? Entonces, ejemplos pueden haber de los más variados, ¿no? Para ver en qué caso uno se encuentra, ¿no? Por ejemplo, un error de deficiencias en el expediente técnico. ¿Qué podríamos considerar una deficiencia? ¿No? Por ejemplo, que no consideremos una escalera de emergencia, posiblemente, ¿no? Una deficiencia en el expediente técnico. Situaciones imprevisibles posteriores al contrato también pueden ser de los más variables, ¿no? Puede ocurrir un sismo, puede ocurrir un huaico, ¿no? Etcétera. Y en este tercer caso, también, ¿no? Hechos imprevisibles. Por ejemplo, ¿no? Todos sabemos de que en una carretera seguramente se van a hacer estudios de suelo, pero estas se van a realizar, pues, a cada 25 o 50 metros, de acuerdo al nivel de estudio o el nivel de tipo de carretera, ¿no? Entonces, nadie nos asegura de que en un punto intermedio cambie las condiciones del terreno, ¿no? Entonces, eso va a ser un poco situaciones imprevisibles, ¿no? Pues bien, en esta lámina se muestran los procedimientos para la aprobación de una adicional de obra, ¿no? ¿Cómo es que inician? ¿Cómo inicia? Con una anotación en el cuaderno de obra. Puede ser por parte del residente o por parte del supervisor. Entonces, después de esa anotación, el inspector o supervisor, dentro del plazo de 5 días calendarios, ratificará, ¿no?, dicha anotación y adjuntará un informe técnico que sustente su posición, ¿no? Y lo comunicará a la entidad y también emitirá una copia al contratista. Entonces, a partir de ahí el contratista ya tiene conocimiento y elaborará pues un expediente técnico, ¿no? Un expediente técnico que debe elaborarlo, que solamente le quedaría un plazo de 10 días calendarios, porque en la normativa precisa de que en el plazo de 15 días calendarios, a partir del día siguiente de la anotación en el cuaderno de obra, debe elaborar el expediente técnico, ¿no? Sin embargo, los contratistas posiblemente esperen todavía la ratificación del supervisor o inspector y empiecen la elaboración del expediente técnico. Esto es, digamos, en la actualidad, ¿no? Esto es, digamos, una modificación que rige a partir del 30 de enero de 2019, ¿no? En el cual el contratista elabora el expediente técnico. En normativas anteriores, ¿no? El que elaboraba el expediente técnico podría haber sido, se le asignaba al supervisor o la propia entidad podría elaborarlo, ¿no? O a través de un tercero. Pero actualmente el que elabora el expediente técnico de esa prestación adicional es el contratista. Seguidamente, ¿no?, el inspector
remite a la entidad la conformidad del expediente técnico formulado por el contratista en un plazo de 10 días calendarios. Y la entidad cuenta con un plazo de 8 días hábiles para resolver y notificar al contratista de la procedencia o improcedencia de la prestación adicional. Para ello, recuerden que siempre se debe contar con la viabilidad presupuestal, ¿no? Asimismo, la opinión favorable, ¿no? Sobre la solución técnica, con opinión del proyectista, no se olviden. Y dentro de los 8 días hábiles, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. ¿Muy bien? Seguimos. Otra figura que se da en esta parte de prestaciones adicionales podrían ser los mayores metrados, solamente para contratos a precios unitarios, ¿no? Estos mayores metrados serán indispensables para alcanzar la finalidad del contrato, que pueden resultar del replanteo o cuantificación real respecto de lo considerado en el expediente técnico de obra. Y dice claramente, no proviene de una modificación del diseño de ingeniería, ¿no? En el fondo, no proviene de una modificación del expediente técnico. Entonces, para aprobación de mayores metrados se sigue el siguiente, ¿no? Los siguientes procedimientos. Se anota en el cuaderno de obra la solicitud de ejecución de mayores metrados. Y luego el supervisor autoriza la ejecución. Y debe tener en cuenta de que no supere el 15% del monto del contrato original, ¿no? Y luego el supervisor debe comunicar a la entidad, ¿no? Y para su ejecución, bueno, no se requiere la aprobación, ¿no? Solamente necesitamos la autorización del supervisor. Posteriormente, seguramente, para el pago de dichos mayores metrados, sí se necesitará la aprobación de la entidad. ¿Ok? Según la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento, ¿cuál es el procedimiento para prestaciones adicionales de obra mayores a 15%? ¿No? Aquí es importante también ver el índice, ¿no? El porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional de obra, ¿no? Que se determina mediante la fórmula que se muestra en la lámina, ¿no? A ver, disculpen. ¿No? Necesito saber el presupuesto adicional de obra más los mayores metrados y tendré que deducir, en caso exista, las prestaciones de deductivos vinculantes. Y lo compararé con el monto del contrato original, ¿no? Y así obtengo el porcentaje de incidencia. Si este índice supera el 15%, ya necesito una autorización de la Contraloría, ¿no? Que dichos procedimientos están establecidos en la Directiva 11-2016, ¿no? De Servicio de Control Previo de Prestaciones Adicionales. Ok, seguimos. Pues bien, hasta esta parte hemos visto bastantes aspectos un poco teóricos, pero ahora un poco vamos a ver algunos casos prácticos, ¿no? Unos casos prácticos, y para ello quisiera que me ayude Rafael. ¿Podría ayudarme con la lectura, por favor? ¿Está ahí, Rafael? Genial, Gilmar, no te preocupes. Le Bueno, agradezco. ya. El día 12 de abril de 2018, un grupo de dirigentes de la comunidad campesina Acción Verde se acercaron a la zona de ejecución de la obra, reuniéndose con el residente y supervisor de la obra, indicando ser los propietarios del terreno donde se estaba ejecutando la obra. Después de 23 días de diálogo sostenido entre los funcionarios del gobierno regional y los dirigentes de la comunidad campesina Acción Verde, se llegó al siguiente acuerdo. La comunidad cedía al gobierno regional el terreno donde se ejecuta el centro de salud, a cambio que este último se comprometía a construir un local comunal en un terreno adyacente perteneciente a la comunidad. Por otro lado,
el día 17 de julio de 2018, el gobierno regional encargó a la supervisora Ojos de Águila elaborar el expediente técnico del local comunal, que se realizará como prestación adicional en el marco del contrato suscrito y que coordinará con el contratista, Mi Lindo Alcarrobo, para que ejecutara el local comunal, una vez aprobado el expediente técnico. Ok, a ver. Entonces, aquí podemos hacer algunas preguntas, ¿no? A ver, nos indican de que se va a elaborar un expediente técnico, ¿no? Un expediente técnico por acá, a ver. Ujú. Por acá nos dice un expediente técnico del local comunal que se realizará como prestación adicional de obra. ¿Están de acuerdo ustedes? ¿Están de acuerdo con que el gobierno regional encargó a la supervisora la elaboración del expediente técnico de una prestación adicional de un local comunal? El objeto del contrato era, acá está, ¿no? Ejecutar un centro de salud. Ahora me dicen, tengo que hacer una prestación. ¿Están de acuerdo? A ver, me responden con sí o no por el chat. No. Bueno, Diego dice que no, Clemente no, no. Estamos, creo que ahí sí, todos alineados en una misma respuesta, ¿no? Estamos de acuerdo entonces. El local comunal no es una prestación adicional, ¿no? Ahora, y aquí hay otro error también, ¿no? Si fuese el local comunal una prestación adicional, está bien de que el gobierno regional haya encargado a la supervisora la elaboración del expediente técnico, ¿no? Tratemos de aplicar la actual normativa, ¿no? Seguramente algunos me dirán, no, pero mire, este hecho sucedió en el 2018, ¿no? Todavía estaba vigente la modificación del decreto legislativo 1341, ¿no? Entonces, actualmente sería la respuesta de que no, pues, ¿no? No debo encargar a la supervisora, sino se debe encargar el contratista, ¿cierto? Ok, a ver. Entonces, aquí. Es algo como esto, ¿no? A ver, perdón, discúlpame. No, el objeto del contrato era ejecutar un centro de salud. Sin embargo, ¿no? La población, ¿no? De una comunidad campesina determinada advierte de que estos terrenos son de su propiedad. Entonces, impiden, ¿no? Impiden al gobierno regional a continuar con la ejecución del centro de salud. Y para ello pactan, ¿no? Pactan la comunidad y el gobierno regional. Bueno, yo le cedo este terreno a cambio de que me haga mi local comunal, ¿no? En un terreno adyacente. Pero ahí ya me salgo, ¿no? Recordemos de que una prestación adicional es indispensable para el cumplimiento de la meta. Y mi meta es hacer un centro de salud. En nada me ayuda a hacer un local comunal, ¿no? ¿No? Seguramente ahí podría ver alguna responsabilidad por parte del supervisor y los funcionarios de la entidad que hayan aprobado, pues, ¿no? Esta prestación. Pues bien, continuemos. A ver, perdón. Vamos a borrar esto. Ok, ahora vamos a ver algunos aspectos de control de pagos, ¿no? Cuando hablamos de pagos, seguramente vamos a estar siempre refiriéndonos a valorizaciones, ¿no? Entonces, antes de ello, vamos a ver rápidamente aquí una noticia, ¿no? Dice, Contraloría identifica riesgos de pagos por 38.000 soles por trabajos no ejecutados. ¿Qué quiere decir esto, no? En una determinada obra, ¿no? En el distrito de Curgos, una obra de agua y desagüe,
personal, ¿no? Personal de Contraloría advierte de que en las valorizaciones se han realizado cuantificaciones de metrados por trabajos que no se han ejecutado, ¿no? En campo. Entonces, es también un riesgo, ¿no? Que podemos advertir en la ejecución de un contrato, ¿no? Que se pague por algo que no se ha hecho. Así de simple. Entonces, ¿cuál sería este riesgo de pagar trabajos no ejecutados? ¿No? Ya no sería un riesgo, inclusive ya está concretado este riesgo, ¿no? Ya sería un problema, ¿no? Sabemos que un riesgo es todavía algo que no se ha concretado. En este caso ya sería un problema. ¿Cuál serían los problemas por pagar o por autorizar un pago por trabajos que no se han ejecutado? Durante la ejecución, ¿no? Si el contrato está vigente, posiblemente podamos resolverlo, ¿no? Porque tenemos un plazo prudente hasta la liquidación de obra para resolverlo, ¿no? Ya en la liquidación sí ya es un poco más complicado, ¿no? Es más complicado decirle, ¿no? Al contratista, mira, señores contratistas, le hemos realizado un pago por un trabajo que usted no lo hizo, ¿no? Es más complicado. Pero si estamos todavía en etapa de ejecución, posiblemente se podamos resolverla, ¿no? ¿No? Algunos dirán, ah, bueno, fácil, ingeniero, lo descontamos de su siguiente valorización, ¿no? Ahí lo descontamos. O algunos ingenieros dirán, ah, no, esperamos a la liquidación y ahí nos ponemos de acuerdo cuánto realmente ha ejecutado, ¿ok? Entonces, seguimos. Bueno, aquí hay una pregunta. Sistemas de contratación, siempre hay que tener en cuenta que son 3 los sistemas que se pueden emplear para ejecución de contratos, ¿no? Sistema suma alzada a precios unitarios y uno mixto entre los dos mencionados, ¿no? ¿Se valoriza de la misma forma en contratos a suma alzada y precios unitarios? ¿No? Una pregunta. ¿Qué opinan ustedes? ¿Podemos resolver de la misma forma? Anteriormente había una diferencia, ¿no? No sé si se recordarán, el famoso factor de relación, ¿no? En suma alzada se empleaba el factor de relación. A ver, hay una pregunta de Diego. A ver, dice, para poder realizar las ejecuciones de obras, ¿se tienen que tener saneadas las áreas de trabajo? ¿Es una pregunta ya o es me parece, ya, bueno, vamos a tomarlo como una pregunta, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? El área usuaria, al momento del requerimiento, debe ya contar, ¿no? Sería recomendable que al momento del requerimiento de la ejecución de la obra, debe contar con la disponibilidad del terreno, ¿no? Y ya para la convocatoria, debe ya de tener todas las áreas de terreno saneadas, ¿no? Pero inclusive hay todavía una opción, ¿no? Hasta el momento del inicio de plazo contractual, porque hay actualmente el reglamento contempla la posibilidad de postergar el inicio del plazo, ¿no? Por causal de disponibilidad de terreno, ¿no? Entonces, hasta ese momento podemos todavía salvar nuestro pellejo, ¿no? Porque después de que ya inició la obra o inició el plazo de ejecución contractual, es más complicado sanear un terreno, ¿no? No sabemos a ciencia cierta en cuánto tiempo vamos a lograr adquirir un terreno, sanearlo, todo eso, ¿no? Ok, no sé si con eso resuelvo su pregunta. Señor Diego, por favor, podría, no sé si con eso he absuelto su respuesta, señor Diego. ¿Es correcta la respuesta? Ok, le agradezco. Seguimos.
Seguimos. Y bueno, aquí también, ¿no? Hay una similar noticia, ¿no? Dice que la Contraloría identifica riesgos en descolmatación de ríos en Piura, ¿no? En 2 tramos se han reportado pagos por trabajos inconclusos y falta de maquinarias que podrían en riesgo el plazo de la descolmatación, ¿no? Una vez más, ¿no? Se han reportado pagos por trabajos que no se han ejecutado. Pues bien, entonces, aquí hay que recalcar unas cositas, ¿no? Que cuando vamos a realizar el pago de una valorización, debemos entender de que este es una cuantificación económica por avance físico contratado y que estos sean ejecutados, ¿no? Hay cierta discrepancia, ¿no? Con algunos colegas en el cual dicen de que si parte, ¿no? Por ejemplo, si ya un material, ¿no? Sabemos de que una partida, para ejecutar una partida necesitamos material, mano de obra y equipo. Básicamente esos 3, ¿cierto? Entonces algunos colegas dicen, si ya el material, ¿no? Ingresó al almacén, o sea, valoricen, ¿no? Valoricen, ¿no? Se debe valorizar ese ingreso al almacén de materiales, ¿no? Sin haberse ejecutado. Sí, pues, esto es una experiencia de los años 80, ¿no? De los 80 y 90, ¿no? Inclusive. Cuando, ¿no? El Rulkov contemplaba esa posibilidad de que en la valorización se cuantifique, ¿no? Proporcionalmente o algunas técnicas para poder pagar los materiales ingresados a almacén. Sin embargo, en nuestra normativa ya no se contempla ello, ¿no? Y es claro en decir de que solo se paga por lo ejecutado o por lo realmente ejecutado en campo, ¿ok? Y esto aplica a ambos, ¿no? A ambos sistemas de contratación, tanto a suma alzada y a precios unitarios. Y eso se muestra aquí en la lámina, ¿no? Dice, precios unitarios, valorización es igual a metrados ejecutados. No dice a materiales que hayan ingresado al almacén, ¿no? U otro parecido. Dice metrados ejecutados. Por el precio unitario ofertado, a esto le añadiremos los gastos generales ofertados más la utilidad ofertada, ¿no? Y finalmente, ¿no? El IGB, agregaremos el IGB, ¿no? En caso sea necesario. Igual, ¿no? En suma alzada, dice, ¿no? La valorización es igual a metrados ejecutados por precios unitarios del desagregado de partidas. Recuerden, anteriormente se utilizaba el factor de relación, ¿no? Hasta con 5 decimales, ¿no? Y todo eso. Pero ahora ya no es necesario, toda vez de que el contratista presenta, ¿no? El desagregado de partidas, en el cual se va a contemplar los precios unitarios. Entonces, por ello ya no es necesario el factor de relación. ¿Ok? Seguimos. Pues bien, aquí es el procedimiento para valorizaciones, ¿no? Sabemos, habitualmente una valorización se realiza cada mes, ¿no? Pero hay la opción de que puedan realizarse en otro periodo, podría ser quincenal o semanal, pero habitualmente es de manera mensual. Entonces, la valorización lo realiza el residente y el supervisor, ¿no? El residente y el supervisor formulan los metrados el último día de cada mes, ¿no? Entonces aquí muchas veces hay también discrepancias, ¿no? Y cuando, si hasta el último día solo formulan metrados, tanto el residente como ¿y en qué momento hago mi informe de valorización, ¿no? O mi informe mensual, porque ese informe, ¿no? Es un poco más voluminoso, ¿no? Solamente los metrados son parte, ¿no? Una parte de ello, ¿no? ¿Y en qué momento hago ello, no? Entonces, esto ya debe estar establecido a más detalle en las bases, ¿no? En las bases deben estar claros, ¿no? Y después de eso, el supervisor cuenta con 5 días, ¿no? 5 días
que se va a contabilizar a partir del primer día hábil del mes siguiente, ¿no? El supervisor aprueba la valorización y pues toma o entrega dicha valorización a la entidad. Y la entidad cuenta, ¿no?, hasta el último mes del mes siguiente de la valorización para realizar el pago, ¿no? Aproximadamente 25 días, ¿no? Va a depender en qué mes nos encontramos, definitivamente, para poder realizar el pago correspondiente. En caso de que no lo cumpla automáticamente, esto es automático, bueno, el contratista será acreedor de intereses. Seguimos. En caso que existan discrepancias en los metrados, ¿no? En caso que existan ello, hay dos cuestiones acá. Si ese monto valorizado es menor al 5% del contrato actualizado, ¿no?, lo podemos resolver en la liquidación. Si este monto superara el 5%, podría, ¿no?, la parte interesada podría someter a conciliación y arbitraje o a la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? De ser el caso, dentro de los 30 días hábiles, ¿no? Hay que siempre tener en cuenta eso, ¿no? Si hay discrepancia en los metrados, ¿no? Podemos resolverlo hasta en la liquidación. Ahora vamos a ver un tema de control de plazos. Y cuando hablamos de control de plazos, seguramente nos referimos a ampliaciones de plazo. Actualmente hay una figura legal que se cuenta a partir del 2015, es esta, ¿no? La suspensión de plazo de ejecución. Entonces vamos a ver rápidamente qué aspectos debemos tener en cuenta. Por ejemplo, se puede suspender de plazo cuando existan eventos que no sean atribuibles a las partes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, un sismo, podría ser, ¿no?, estamos en cuarentena, ¿no?, un evento no atribuible a las partes. No es responsabilidad ni del Estado ni del contratista que se haya paralizado la obra, ¿cierto? Entonces podríamos estar ahí. ¿Qué más? Tenemos otro. En caso se resuelva el contrato de ejecución de obra o de supervisión, ¿no? Si se resuelve el contrato de ejecución o de supervisión. También podemos aplicar suspensión de plazo en caso de que la entidad no cumpla con el pago de 3 valorizaciones, ¿no?, consecutivas y previo requerimiento, ¿no? Para esto de acá se necesita el requerimiento del contratista, ¿no?, y de que el Estado o la entidad no haya pagado al menos una de ellas, ¿no? Entonces podemos suspender el plazo. También podemos suspender el plazo como consecuencia de un arbitraje, ¿no? Muchas veces se pueden dar esto. Pues bien, hay ciertos requisitos acá. Para suspender el plazo necesitamos pactar, ¿no? Las partes deben ponerse de acuerdo para la suspensión del plazo. Y luego se entiende, ¿no?, de que no necesariamente se va a dar, disculpen, no necesariamente se va a dar el reconocimiento de mayores gastos generales y mayores costos directos, ¿no?, salvo lo necesario para viabilizar dicha suspensión, ¿no? Reiniciado el plazo, corresponde a la entidad comunicar las fechas de la ejecución, ¿no? Bueno, acá está repitiendo. Continuemos. ¿Cuándo el contratista puede solicitar ampliaciones de plazo? A ver, ¿en qué casos? ¿Pueden ayudarme por el chat, por favor? ¿Están ahí? A ver, bueno, hay preguntas también por acá. A ver. Pregunta de Luis Garcés, dice. En el caso del estado de emergencia por la pandemia mundial, ¿es considerado en la ley de contrataciones el adicional, ya que no es imputable ni al contratista ni a la entidad promotor del proyecto? Bueno, seguramente para el reinicio de las obras
serán necesarios para ejecutar, o sea, ya para cumplir la meta, un nuevo plan de seguridad y salud. O sea, el que ya contemplabas en el expediente técnico no te va a ser del todo útil, ¿no? En parte sí, pero no del todo, porque las nuevas condiciones dispuestos por los ministerios de salud y por los ministerios correspondientes, hay nuevas condiciones, ¿no? Para poder ejecutar una obra. Entonces, estas nuevas condiciones no estaban previstas en el contrato y además no son responsabilidad de ninguna de las partes, como dice ahí, ¿no? Entonces, podríamos decir de que estamos en la causal de hechos hechos imprevisibles posteriores a la suscripción del contrato, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Calificarían como prestaciones adicionales de obra. Ok, no sé si con eso absuelvo la pregunta a Luis Garcés. Si me pueden dar la respuesta. Ok, no sé si me pueden dar, a ver, Luis Garcés. Ok, le agradezco, Luis Garcés. Bueno, también hay aquí algunos casos. A ver, discúlpenme por favor. Ok, ok, con las disculpas del caso. Bueno, sí, ¿no? Omar nos dice, aprobación de una prestación adicional, ¿es causal de una ampliación de plazo? Sí, es correcto. También nos dice, por desastres naturales, vicios ocultos, también, ¿no? En caso de desastres naturales, se pueden dar prestaciones adicionales, ¿no? Y también vicios ocultos. En este caso, estaríamos hablando de la tercera causal, ¿no? Que es hechos imprevistos en el expediente técnico, ¿no? Eso sería un vicio oculto, ¿no? Algo que no pude haber previsto en el expediente técnico. ¿Ok? Seguimos. Ampliaciones de plazo. Entonces, aquí vamos a revisar algunos aspectos que considera la normativa, ¿no? La Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? En el artículo 34.5 nos precisa de que el contratista puede solicitar ampliaciones de plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad, las cuales deben estar comprobadas y que modifiquen el plazo contractual. Sabemos de que al aprobarse una ampliación de plazo, debe reconocerse los gastos generales y costos directos, ¿no? Que haya incurrido el contratista. ¿Ok? Seguimos. Entonces, ¿qué cosa debemos de verificar, no? Si uno está, ¿no? En la parte de supervisión o residente, ¿qué cosa debemos revisar para formular o para aprobar una ampliación de plazo? Vamos a verlo. ¿Ok? Entonces, lo primero que debemos de ver de que el atraso o la paralización sea ajena a la voluntad, ¿no? A la voluntad o que no sea responsabilidad del contratista. Dos, tenemos que ver que modifique el plazo contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que exista afectación de la ruta crítica, ¿no? ¿Qué más debemos tener en cuenta? De que el residente debe anotar en el cuaderno de obra el inicio y el final de la circunstancia, ¿no? Es importante ello. Y también acá, mira, debemos de formular nuestra solicitud dentro de los 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada. ¿Qué más debemos verificar? Ah, mira, para formular o solicitar ampliación de plazo necesito cuantificar y sustentar la solicitud, ¿no? Que eso es muchas veces podríamos aquí llegar a una controversia, ¿no?
¿no? Muchas veces el supervisor y el residente no llegan a ponerse de acuerdo. ¿Cuántos días vamos a dar de plazo? Y si está sustentado adecuadamente, ¿no? Debe estar sustentado. No solo necesitamos anotar en el cuaderno de obra el inicio y el final, ¿no? No solo con eso lo vamos a sustentar. Ok. Entonces, en esta parte también hay un caso, a ver, más adelante lo vamos a ver. Pero, en la siguiente lámina muestro, ¿no? El procedimiento. Sabemos de que el residente debe anotar en el cuaderno de obra el inicio y el final, ¿no? De las circunstancias que puedan generar atraso y o paralización de la obra. Después, el contratista o representante legal cuenta con 15 días calendarios para solicitar y cuantificar su solicitud, ¿no? Si yo me paso o si el contratista se pasa este plazo, pues definitivamente dicha solicitud será declarado improcedente, ¿no? Por no haberse cumplido este plazo. Seguidamente, el supervisor o inspector debe emitir su informe, ¿no? Sustentado, si está de acuerdo o no, sobre la solicitud de ampliación de plazo. Y la cual lo debe presentar a la entidad, quien debe resolver y notificar al contratista dentro del plazo de 15 días hábiles, ¿no? La entidad cuenta con 15 días hábiles, ¿no? Anteriormente estos plazos eran más reducidos, ¿no? Eran de 10 días calendarios, ¿no? Y había complicaciones para la entidad, más que todo en entidades, por ejemplo, de tipo de gobiernos regionales, ¿no? En el cual, pues imagínense, desde que llegue dicha solicitud de ampliación de plazo, desde la sección de mesa de partes, hasta el área usuaria, ¿no? ¿Cuántos días? Se tomaban siquiera una semana, ¿no? Entonces, por eso es que esto de acá ahora es 15 días hábiles. Posteriormente, bueno, el contratista podría someter a arbitraje o conciliación, ¿no? En caso sea denegada la ampliación, ¿no? Dicha denegación puede ser parcial o total, ¿no? Seguimos. ¿Qué efectos conlleva la modificación del plazo contractual? ¿No? Algunos dirán, ¿no? Pago de mayores gastos generales, ¿no? Y mayores costos directos. Hay que siempre tener en cuenta eso, ¿no? En la normativa se contempla dos tipos de gastos generales, ¿no? Una es de el cual el contratista solamente emplee la fórmula, ¿no? De los gastos generales variables diarios, ¿no? Y aplique los índices de precio 29. Y otra es lo que indica acá, ¿no? Que deben ser debidamente acreditados, ¿no? Acá, vamos a ver por acá, a ver. Me voy a ayudar por acá con una línea. Y dice acá. Debidamente acreditados, ¿no? ¿Cuándo se van a dar, cuándo se va a dar ello, ¿no? Paralización total de obras. Cuando exista paralización total de obras, ¿no? El contratista, para pedir el pago de mayores gastos generales, debe acreditarlos. ¿Y cómo acreditamos? ¿No? ¿Cómo acreditamos? Seguramente voy a anexar todos mis documentos de pago, ¿no? Que he realizado durante el periodo de la paralización, ¿no? Claro ejemplo es esta cuarentena, ¿no? En esta cuarentena hubo una paralización total de las obras. Entonces, cuando se dé el reinicio, si el contratista quiere que se le reconozcan gastos generales, debe de acreditarlo. Bueno, solo esa aclaración, muchas veces hay una confusión ahí. Ok. Bien. Ok, me disculpo. Ok, seguimos. Entonces, ahora vamos a ver un caso práctico ahí para salir de la parte teórica, ¿no?
un caso práctico. A ver si me sigue, por favor, Rafael, si me ayudas. Ya bueno, Rafael. la ampliación del plazo parcial número 1 fue requerida por el contratista con carta número 018 del 2019, de 15 de agosto de 2019, por 20 días calendarios, por atrasos y o paralizaciones, no atribuible al contratista. Debido a la demora en la liberación de interferencias de árboles de las cuadras 37 y 38, que no permiten la culminación de los trabajos de 5.000 metros cuadrados de ampliación de un carril en ambos sentidos. Asimismo, en el sustento de la solicitud se precisa que las partidas genéricas afectadas por la interferencia indicada son movimiento de tierras para calzada y pavimento, lo cual fue anotado por el residente de obra en el cuaderno de obra, asiento número 1 del 1 de julio del 2019. Ok, gracias. Pues bien, a ver, algunos aspectos. Podemos ver aquí de que el plazo requerido, o sea, la cuantificación que se estimó es de 20 días calendarios, ¿no? 20 días calendarios. Y bueno, establece de que fueron por atrasos y o paralizaciones no atribuibles al contratista, ¿no? Debido a que hubo interferencia de árboles para ejecutar una parte de la calzada, ¿no? Esta es, digamos, una obra de pavimento urbano, y lo cual fue anotado por el residente de obra en el asiento número 1 de 1 de julio, ¿no? Podríamos decir de que el problema de interferencias ya existía desde el primer día, ¿no? Desde el inicio de obra, mira, en el asiento 1 ya existía la interferencia. Entonces vamos a ver, aquí. Este de acá es el programa, ¿no? Entonces, aquí se muestran los tiempos requeridos para ejecutar ciertas partidas, ¿no? Relacionados a pavimentos, ¿no? Por ejemplo, se puede ver en excavaciones a nivel de subrasante para calzada a una profundidad de 35 centímetros, necesitamos 15 días, ¿no? 15 días. Bueno, para las actividades de pavimento también tenemos la partida de compactación de su base, ¿no? 30 días. Su base granular, 13. Base granular, 19 días, ¿no? Concreto premezclado, 26. Adicionalmente, bueno, se agrega aquí algunas partidas que ya no son referidos a pavimento, ¿no? Propiamente dicho, sino que ya están relacionados a veredas y semaforización, ¿no? Debemos de entender de que estos trabajos son individuales, ¿no? Son independientes, ¿no? Quiere decir que puedo ejecutarlo de forma paralela, ¿no? A ver, vamos a ver. Y este es el programa, ¿no? Entonces, en este pequeño programa, perdón, disculpen, en este pequeño programa podemos advertir de que la ruta crítica, ¿no? Corresponde a las partidas de excavación, compactación de su base, la subbase granular, ¿no? ¿Qué más? El concreto premezclado, ¿no? Entonces, aquí vamos a cuantificar cuánto es de que me falta por ejecutar, ¿no? Nos indica de que no pudo ejecutar 500 metros, perdón, 5.000 metros cuadrados de pavimento. A ver, vamos a ver. Aquí en este cuadro se indica el faltante por ejecutar, ¿no? ¿Y para qué vamos a determinar los metrados acá? Para cuantificar el tiempo necesario, ¿no? Para culminar ese trabajo, ¿no? En este caso son 5.000 metros cuadrados por el espesor de la excavación, obtendré 1.750 metros cúbicos. ¿Cuánto tiempo necesito para ejecutar ello? Si mi rendimiento es de 1.800, solo un día, ¿no? Igualmente, ¿no? La partida de compactación, ¿no? Necesito ejecutar 5.000 metros cuadrados, mi rendimiento es 2.500, entonces necesito 2 días. Similarmente hacemos con las otras partidas. Con esto yo puedo determinar el tiempo, ¿no? Estas partidas, ¿cómo puedo ejecutarlas? ¿Podré ejecutar de forma paralela o tienen que ser necesariamente secuencial?
¿no? Entonces la respuesta, la práctica es de que tienen que ser de forma secuencial, ¿no? Entonces, más o menos planteo esto, ¿no? Un plazo adicional para ejecutar partidas, ¿no? Partidas, ¿no? Tienen que ser de forma secuencial. Entonces necesito en total 7 días. Entonces, ¿y de dónde pidieron, o el contratista o el supervisor sustentaron los 20 días? ¿De dónde creen que salió? A ver, ¿alguien podría responder por el chat, por favor? ¿No? Recuerden que acá han solicitado 20 días, ¿no? 20 días de plazo, ¿no? Entonces, posiblemente estos 20 días, a ver, inclusive es menos, ¿no? Porque la anotación se dio el 1 de julio, pero el plazo de solicitud o lo presentó el 15 de agosto, ¿no? 15 de agosto. Y si vemos el programa, en el programa se puede advertir de que el 15 de agosto era el plazo previsto para culminar los trabajos, ¿no? Ah, ya, entonces quiere decir que yo he venido ejecutando y hubo atrasos y no he podido culminar 500 metros cuadrados debido a interferencias de árboles. Entonces, yo tengo que pedir el plazo solamente para poder ejecutar ese saldo, ¿no? O ese faltante por ejecutar. No puedo pedir 20 días porque se me ocurra o porque he estimado, ya, se van a demorar 20 días en liberar o esas interferencias de árboles, podría uno decir, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demorarán sacar los árboles que faltan? 20 días. No, no es así, sino que tiene que sustentarse de acuerdo a los trabajos faltantes, ¿ok? Entonces, hasta ahí, a ver, vamos a ver, ¿hay preguntas? Bueno, Diego nos consulta, por estos últimos acontecimientos respecto al COVID-19, ¿cuál es lo más favorable, la ampliación o la suspensión? Bueno, había varias opiniones al respecto, ¿no? Sabemos de que para la suspensión del plazo se requiere pactar, ¿no? Se requiere pactar la suspensión, pero ¿en qué momento se ha podido dar este pacto? Digamos, recuerdo de que la cuarentena empezó un día domingo, ¿no? Y el día lunes ya nadie pudo asistir a sus labores, ¿no? Entonces había una imposibilidad para poder pactar la suspensión. Si bien es cierto, el reglamento no establece cuándo deba darse dicho pacto, pero está un poco abierto, tal vez podríamos consultar a OCE y decirle, ¿no? ¿Hasta qué momento puedo pactar dicha suspensión? ¿No? ¿Hasta el momento del inicio de la paralización o hasta que finalice la paralización? ¿No? Habría que contarlos, pero ahí tendremos tal vez una limitación, ¿no? Para poder pactar la suspensión. Entonces, lo más dable es de que se dé una ampliación de plazo, ¿no? Entonces, por una paralización no atribuible a las partes. Yo también había pensado otra figura que podría darse, ¿no? Por ejemplo, podría darse una resolución de contrato, y justo es lo que vamos a ver en la lámina siguiente, ¿no? A ver, vamos a ver cómo funciona una resolución de contrato. A ver. Entonces, justo esa parte pertenece ya a la terminación del contrato. Resoluciones de contrato. ¿Cuándo podemos resolver un contrato? Entonces, lo primero que nos dice es por caso fortuito, fuerza mayor o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes, ahí disculpen, es partes, que imposibilite de manera definitiva la continuación del contrato. Entonces, a ver, nos centramos acá. Si queremos aplicar
al caso de COVID-19, en el caso de COVID-19, ¿tenemos un evento de fuerza mayor o caso fortuito? Sí lo tenemos, ¿no? Tenemos un caso de fuerza mayor. ¿Es atribuible a las partes? No es atribuible a las partes. Entonces, también cumplimos. ¿Imposibilita de manera definitiva la continuación del contrato? Ahí tenemos una tercera pregunta. Entonces, esto de acá hay que revisarlo caso a caso. Algunos seguramente, ¿no? Y esto podría aplicarse a los gobiernos locales, ¿no? Si no tengo plata para poder aprobar una prestación adicional para la implementación del plan de seguridad y salud, ¿cómo puedo continuar mi contrato? ¿No? Y va a ser el caso de muchos, ¿no? De muchos gobiernos locales que no tengan plata para poder pagar ello. Entonces, posiblemente puedan, ¿no? Como tercera alternativa, resolver el contrato. Cuando se resuelve el contrato, pues, ¿no? Todos se devuelven las garantías, ¿no? El contratista no tiene el derecho al cobro del 50% de las utilidades del saldo de obra, ¿no? Y varias cosas, ¿no? Porque acá no es atribuible a las partes. Entonces, pero también hay otros causales, ¿no? Como son causales atribuibles al contratista y causales atribuibles a la entidad. Entonces, veamos estos casos. A ver. ¿Ok? Causales atribuibles al contratista. Incumplimiento injustificado de las obligaciones contractuales, ¿no? Pueden ser de los más variables, pero los casos particulares pueden ser cuando el contratista no abastece con los materiales, no implementa los planes de seguridad, no implementa los planes ambientales, no implementan o no abastece las maquinarias necesarias, ¿no? Entonces, serán atribución del contratista, ¿no? Seguido, ¿qué más? Cuando se pueda dar acumulación del monto máximo de penalidades por mora o otras penalidades. Y una tercera, paralización o reducción injustificada del avance de obra, ¿no? Y las causales atribuibles a la entidad podemos encontrar, este es un poco más genérico, que indica de que son incumplimientos injustificados de obligaciones esenciales. ¿Cuáles son esas obligaciones esenciales de la entidad? Por ejemplo, entregar el terreno, ¿no? Entregar el terreno, pagar los adelantos de materiales, ¿no? Aquí sería falta de pago, ¿no? Entre otros. Bien, continuemos. Este de acá es el procedimiento para una resolución del contrato, ¿no? El inicio se da, primeramente, este procedimiento aplica para aquellos casos diferentes, por ejemplo, a acumulación de la penalidad máxima, ¿no? O cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. ¿Qué quiere decir esto? O sea, existirá casos en que haya un incumplimiento, pero este incumplimiento ya no pueda ser revertido. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ya se dé atrasos de obra por segunda vez, ¿no? En la comparación del avance de obra programado, ¿no? Y este no alcance el 80%, pero que sea por segunda vez. Ello posiblemente sea considerado como un incumplimiento que no pueda ser revertido. Pues bien, en los otros casos, la entidad tiene que hacer una carta notarial, ¿no? Y tiene que hacer un apercibimiento con efecto de resolución de contrato. Y la parte que incumplió debe ejecutar sus obligaciones en un plazo de 15 días calendarios. En caso dichas obligaciones
devengan en incumplimiento y continúen estas, pues bien, la parte perjudicada puede resolver el contrato de forma total o parcial, ¿no? Y esto es de pleno derecho. Y posteriormente a ello, bueno, la parte que no se acoge a las observaciones puede solicitar, ¿no?, dicha controversia a conciliación o arbitraje. Bien, seguimos para acá. Algunas cuestiones acá. Debemos recordar de que en obra, en caso de obra, cuando se haga una resolución del contrato, en dicho documento debemos de comunicar, ¿no?, a la otra parte, el momento en el cual se va a ejecutar una constatación física e inventario de los materiales, ¿no? Debemos de comunicar en la carta notarial. Ok, seguimos. Bueno, aquí hay algunos aspectos que les indicaba, por ejemplo, en caso de resoluciones de contrato que sean atribuibles a la entidad, se reconoce al contratista en la liquidación el 50% de la utilidad, ¿no?, que se calcula sobre el saldo de la obra a ejecutar. ¿Ok? Bueno, seguramente vamos a tener prestaciones pendientes por ejecutar, ¿no? Esto de aquí lo podemos ejecutar mediante una invitación a los postores que participaron en el procedimiento de selección, ¿no? Para ello tienen 5 días para aceptar o rechazar la invitación y seguidamente hacer el contrato correspondiente. Pues bien, aquí hay otro aspecto que debemos de ver para la terminación de un contrato, por ejemplo, la recepción de obra, ¿no? La recepción de obra, sabemos de que se va a dar una vez de que cuando se haya culminado el total de trabajos o partidas establecidas en el expediente técnico, ¿no? Entonces, a ver, aquí se muestra una línea del tiempo, seré un poco breve, a ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuándo se va a dar el inicio de recepción de obra? En el momento en el cual el residente anota la culminación de la obra, ¿no? Después de ello, dentro de 5 días calendarios, el supervisor o inspector debe corroborar el fiel cumplimiento de los planos, especificaciones y calidad, y debe emitir un certificado de conformidad técnica, ¿no? Anteriormente, este procedimiento no existía, ¿no? Disculpen. El que se encargaba de verificar el cumplimiento de los planos, especificaciones y la calidad era el comité de recepción. Sin embargo, ahora la normativa contempla de quien debe hacer dicho trabajo es el supervisor. Después de ello, dentro de 2 días hábiles, la entidad designa un comité de recepción, ¿no? Dicho comité debe estar conformado al menos por un ingeniero o arquitecto. Va a depender de la naturaleza de la obra, ¿no? En este caso. Pero al menos debe contar con un ingeniero o arquitecto. ¿Ok? Después de que se designe el comité, dicho comité tendrá 20 días para realizar la recepción de obra junto al contratista y supervisor. ¿Ok? Entonces, este comité solamente se va a encargar de verificar el funcionamiento y operatividad de la infraestructura. ¿Ok? Ya se han reducido sus atribuciones, ¿no? ¿Ok? Entonces, si está de acuerdo, bueno, suscribirá el acta de recepción correspondiente. Si no están de acuerdo, se hará un acta o pliego de observaciones. Entonces, posterior a ello, ¿qué sigue? En el caso de que exista observaciones, ¿no? Se le otorga un plazo de 1/10 del plazo vigente de ejecución de obra o 45 días, el que sea mayor, para que puedan subsanar, ¿no?, las observaciones. Y seguramente
habrá una nueva, ¿no? Un nuevo requerimiento para la recepción de obra, ¿no? Para ello el supervisor cuenta con 3 días hábiles. Y seguido a ello, el comité de recepción, ¿no? Cuenta con 7 días para verificar, ¿no? Para verificar la subsanación. En este punto podría darse 2 casos. A ver, ¿tenemos preguntas al parecer? A ver, mira, ¿qué hay? Preguntas. Edgar. A ver, también hay preguntas de Clemente. A ver, empezaremos con la pregunta de Clemente y luego podríamos dejarlo para la parte final, las siguientes. A ver, dice, si quisiera aplicar una filosofía de construcción Lean, o Lean Construction, me imagino, como Last Planner, ¿no? Para justificar mi ampliación de plazo, ¿habría algún problema? ¿No? Las técnicas que puedas emplear para justificar pueden ser de los más variados, ¿no? Pero en este caso, lo que te pide es sustento, ¿no? Sustento de la ampliación de plazo. Entonces, a ver, por ejemplo, si yo quiero sustentar, ¿no? Una ampliación de plazo debido a eventos pluviales, por ejemplo, se me ocurre. Entonces, ¿cómo puedo sustentar ello? ¿Será suficiente con anotar en el cuaderno el inicio y el final? Seguramente la respuesta es no, ¿no? Tengo que sustentar eh, con un registro pluviométrico, ¿no? Y este registro pluviométrico debe demostrar eh, de que hubo un evento, ¿no? Superior a lo establecido en el expediente técnico para que se dé dicha ampliación. Entonces, a ello se refiere con sustento. Ahora, Clemente nos indica, a ver, por acá. Para justificar, ¿no? Si Clemente se refiere a justificar con sustento, bueno, habría que verlo si esas técnicas de Lean Construction ayudan a sustentar. O tal vez se está refiriendo a cuantificar, ¿no? Hay 2 aspectos, sustentar y cuantificar. Si es a cuantificar, definitivamente va a ayudar, ¿no? Todos los aspectos de Lean nos van a ayudar. ¿Ok? Bueno, la pregunta de Edgar, bueno, le agradezco. Vamos a esperar a la última parte para absolverlas. ¿Ya? Entonces, continuemos. Esta parte es ya la parte final. Seguramente están un poco cansados. La liquidación de obra, ¿no? La liquidación de contrato de obra se va a dar una vez que se haya dado la recepción de obra, definitivamente. Esta liquidación consiste, pues, en cuantificar, ¿no? En cuantificar el costo total del contrato, ¿no? Y vamos a determinar un saldo económico, ¿no? Si este saldo económico será a favor del contratista o en su contra, ¿no? Entonces, para ello hay que tener en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, de que el supervisor, ¿no? Debe presentar, a ver, aquí lo tengo, en este caso, ambos, ¿no? En la nueva normativa, tanto el supervisor como el contratista presentan su liquidación dentro del plazo, ¿no? De 60 días o 1/10 del plazo vigente de la ejecución de obra, el que fuese mayor. ¿Ok? La diferencia va a ser de que el contratista presentará su liquidación de forma sustentada y el supervisor solamente con cálculos, ¿no? Con cálculos que sustenten la liquidación. Después de ello, la entidad cuenta con 60 días para pronunciarse. En caso la entidad tenga un nuevo cálculo, ¿no? De la liquidación, tendrá que presentarla al contratista, ¿no? Entonces, después de ello, bueno, hay
30 días hábiles para observar, ¿no? Para poder observar, en caso que no estén de acuerdo, directamente tenemos que someterlo a conciliación o arbitraje. ¿Ok? Bueno, a ver, acá. Efectos de la liquidación. Habíamos dicho uno al inicio, ¿no? La vigencia del contrato se va a dar hasta el consentimiento de la liquidación de obra. Pues bien ahí, ¿no? ¿Qué más tenemos? Quiere decir que culmina definitivamente el contrato, ¿no? Y se cierra el expediente respectivo. En esta parte podemos indicar de que podría darse vicios ocultos, ¿no? Vicios ocultos, ¿no? En la recepción de obra. Estas se pueden someter a conciliación y arbitraje, ¿no? Durante el periodo de responsabilidad del contratista, ¿no? El periodo de responsabilidad del contratista son hasta 7 años, ¿no? De acuerdo a la ley de contrataciones. Entonces, y bueno, esa parte de vicios ocultos más o menos está relacionado con estas fotografías, ¿no? En la fotografía se muestra una losa, ¿no? La cual presenta fisuras. Entonces, ¿ustedes qué opinan? ¿Podemos decir que es un vicio oculto? Debido a un vicio oculto, se dio esta problemática. A ver si me ayudan. A ver, por el chat. A ver, podemos decir de que las fisuras son debidos o son consecuencia de un vicio oculto. ¿Qué opinan? A ver, algunos me pueden ayudar. No. Bueno, a ver, alguien más. Clemente dice no, Yuri Sánchez no. Bueno, la respuesta, bueno, a simple vista no podríamos darlo tal vez, pero podemos hacernos algunas preguntas adicionales. Por ejemplo, ¿ustedes pueden advertir esta fisura, ¿no? Durante la recepción de obra? Posiblemente sí, ¿no? Si esta fisura existía durante la recepción de obra, sí lo van a advertir. Pero si no, si esta fisura se ha manifestado posteriormente, ¿qué diríamos? Ah, pues no había esa fisura durante la recepción de obra, por tanto, es un vicio oculto, ¿no? Entonces, adicional a eso, podemos preguntarnos más cosas, ¿no? ¿Debido a qué se dio esta fisura? Porque así a simple vista podemos decir, es un vicio oculto y es responsabilidad del contratista, ¿no? Es responsabilidad del contratista, por tanto, solicitémosle por conciliación. En caso no acepte por conciliación, vayamos a arbitraje, ¿no? Porque es un vicio oculto. Pero también tenemos que preguntarnos, ¿por qué causas se puede dar una fisura, ¿no? Podría ser por el diseño, ¿no? Una alternativa es que sea por el diseño. Entonces, quiere decir que ya no sería por el procedimiento constructivo, que es responsabilidad del contratista, ¿no? Sino ya sería responsabilidad del diseño, del diseñador, del proyectista, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta ello, ¿no? Muchas veces es un aspecto un poco complicado porque debemos seguir ciertos procedimientos, ¿no? Tendremos que analizar, hacer pruebas de ensayos de laboratorio, ¿no? Para saber qué está pasando, a causa de qué se da el problema. ¿Sí? Bien, aquí otra obra, ¿no? Es una presa de tierra, ¿no? Esta presa de tierra ha colapsado, ¿no? Entonces, las causas del colapso, ¿no? Igual, ¿no? Igual que el anterior problema. Podrían ser por el diseño o por deficiencias constructivas. Entonces, hay que definir bien esos dos aspectos. ¿Ok? Entonces, y de acuerdo a eso, definitivamente diremos pues que es oculto, ¿no? Cuando yo fui a recepcionar la obra,
la presa estaba enterita, ¿no? Culminada, ¿no? Con todo. Inclusive hicieron seguramente la, eh, la inauguración correspondiente, todo ello, ¿no? Ok, seguimos. En esta imagen. En esta imagen también es de una presa, pero aquí es la parte de eliminación de aguas excedentes, ¿no? Esta parte o este canal, de acuerdo al expediente técnico, debió estar ejecutado de concreto, ¿no? Pero en la imagen se ve claramente que solamente pusieron una geomembrana, ¿no? Una geomembrana y ni siquiera está bien sujetado, ¿no? Solo apoyaron con piedras, ¿no? Entonces, esto sí, pues no va a representar un vicio oculto, ¿no? Porque a simple vista, cualquier ingeniero que forme parte de ese comité de recepción va a tener que advertirlo, ¿no? O el supervisor también, ¿no? En primera instancia tiene que advertir de que aquí no se ejecutó los trabajos de canales de concreto. Entonces tendrá que observarlo, ¿no? Y si yo recepcioné, di la conformidad, la recepción de obra, se liquidó, ¿podré someter a arbitraje? Ya no, pues, ¿no? Esto ya no contemplamos como vicio oculto, ¿no? Posible. Pues bien, aquí hay otra imagen de una presa, ¿no? Durante su vida útil se advirtió de que hubo un exceso de filtración. Entonces, podemos reclamar una vez más en arbitraje este caso. ¿Es un vicio oculto? Sí, pues, ¿no? Sí, ¿no? A simple vista no sabemos, uno no tiene en el ojo, pues, un ensayo de granulometría y podemos decir, se ha cumplido, ¿no? La granulometría requerida en el expediente técnico. No, imposible, ¿cierto? Pero, y el supervisor, el comité de recepción posiblemente diga un vicio oculto, no se vio. Pero el supervisor sí, ¿no? Él sí tal vez no pueda decir que es un vicio oculto porque él participó durante la ejecución de la obra y debió estar al tanto de los certificados de ensayos, ¿no? De los ensayos de materiales y todo ello. Adicional a ello, debió ejecutar sus propios ensayos para corroborar. Pues bien, estas problemáticas se podrían dar en obras y por ello es importante, ¿no? Conocer estos aspectos. Tenía previsto ver unas preguntas mediante un TIC, el Kahoot, pero por la premura del tiempo creo que ya no lo vamos a poder ejecutar, será para más adelante. Ok, Rafael, hasta ahí, bueno, les agradezco por la atención.